¿Cómo fue la última semana de Jesucristo antes de la crucifixión? ¿Qué ocurrió con nuestro Señor en los momentos finales antes de que subiera al Calvario para ocupar nuestro lugar ante la ira de Dios y expiar nuestros pecados? En este video descubrirás las respuestas a estas preguntas tan importantes en relación con nuestra fe. Antes de ser crucificado, Jesús vivió una semana muy intensa. Pero cuando hablamos de la semana de pasión de Cristo, necesitamos tener en mente las dificultades que rodean este tema. En primer lugar, no es posible determinar con exactitud el año en que ocurrió la crucifixión de Jesús. De hecho, sabemos que hay un error de algunos años en nuestro calendario, y por eso Jesús podría haber nacido entre 6 y 4 años antes del primer año de la era cristiana. Así, la semana de pasión probablemente ocurrió entre los años 27 y 31 después de Cristo. En segundo lugar, una dificultad similar ocurre respecto al día en que Jesucristo fue crucificado. Realmente no hay unanimidad entre los eruditos. Algunos defienden que Jesús fue crucificado el miércoles, otros creen que fue el jueves y otros defienden que fue el viernes. La discusión sobre esto es larga, y todas las interpretaciones tienen sus argumentos y dificultades. Pero la posición más ampliamente aceptada por los eruditos es que la crucifixión de Jesús ocurrió un viernes. Entonces, esa será la interpretación adoptada en este video. En tercer lugar, también hay una dificultad relacionada con las horas de la semana de pasión. Los judíos contaban las horas de una manera muy diferente a como contamos el tiempo actualmente. En los tiempos bíblicos, el día comenzaba y terminaba con la puesta del sol. Por ejemplo, un evento que ocurría en la noche del martes, en la cuenta judía ya se consideraba un evento del miércoles. Pero para facilitar el entendimiento, en este video consideraremos la cronología de la semana de pasión basándonos en nuestro modelo actual de contar las horas. Considerando todo esto, ahora vamos a entender lo que Jesús hizo hasta el día de la crucifixión. La semana de pasión de Cristo comenzó con el domingo, el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La Biblia dice que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén montando un asnillo. Mientras entraba en Jerusalén en dirección al templo, muchas personas extendían sus vestiduras y ramas de árboles por el camino. Y en ese evento hay una clara conexión con las profecías registradas en el Antiguo Testamento. El profeta Zacarías profetizó exactamente sobre esto al hablar sobre un rey justo y humilde que traería salvación y que vendría montado en un asno. Además, el Salmo 26, un salmo mesiánico, celebra proféticamente la procesión del Mesías, y en la entrada triunfal, la multitud clamaba exactamente ese salmo. Después, en el mismo día, Jesús salió de Jerusalén y pasó la noche en Betania. Al día siguiente, el lunes de Pasión, Jesús salió de Betania para ir a Jerusalén. El texto bíblico dice que sintió hambre y fue a buscar un fruto en una higuera, pero no encontró nada, y entonces maldijo aquella higuera. En Jerusalén, Jesús realizó la conocida purificación del templo. La Biblia dice que expulsó a los mercaderes que hacían comercio dentro del templo. Después, en la tarde, Jesús salió de la ciudad de Jerusalén. Muy probablemente volvió a Betania, pues al día siguiente los discípulos de Jesús vieron la misma higuera que había sido maldita anteriormente. Esto significa que pasaron por el mismo camino. El martes, una vez más Jesús fue a Jerusalén, se dirigió al templo y comenzó a enseñar. Entonces, los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él para confrontarlo acerca de los últimos acontecimientos. Querían encontrar algún motivo para poder arrestar a Jesús. Después, también el martes, Jesús pronunció su sermón escatológico a sus discípulos. Habló sobre la destrucción del templo de Jerusalén y los eventos que marcarían la secuencia de la historia hasta el día de su segunda venida. El miércoles, los líderes del pueblo se reunieron para conspirar contra Jesús, y ese mismo día, Jesús avisó a sus discípulos que sería entregado para ser crucificado,
También el miércoles, Jesús fue ungido con ungüento por una mujer en Betania. El propio Jesús relacionó la actitud de aquella mujer como una preparación de su cuerpo para el sepulcro. Ese mismo día, Judas Iscariote fue a buscar a los príncipes de los sacerdotes con el fin de acordar un trato para traicionar a Jesús. El jueves de la semana de Pasión, Jesús dio instrucciones a sus discípulos acerca de los preparativos para la Pascua. Y cuando ya estaban participando de la comida pascual, Jesús les dijo a sus discípulos que el traidor estaba entre ellos. Fue también en esa ocasión que Jesús instituyó la cena del Señor que debería ser observada en lugar de la Pascua judía. Ese mismo día, Jesús lavó los pies de los discípulos. También advirtió que el apóstol Pedro lo negaría y oró en favor de los discípulos. Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, hubo una secuencia de eventos muy importantes. Después de cenar con los discípulos, Jesús fue al Monte de los Olivos para orar en el jardín de Getsemaní. Y más tarde, el discípulo traidor se acercó a Jesús y le dio el beso de la traición. Así, Jesús fue arrestado y llevado para ser interrogado ante el Sanedrín. El Sanedrín era la suprema corte judía que buscaba alguna acusación contra Jesús. Fue también en ese período que Pedro negó a Jesús, conforme lo que el propio Jesús había anunciado. Después de haber sido acusado oficialmente por el Sanedrín, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. En una especie de maniobra política, Pilato envió a Jesús a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Herodes Antipas, a su vez, interrogó a Jesús y lo devolvió a Pilato. En ese contexto, Pilato presentó a la multitud a Jesucristo y a Barrabás, pero la multitud prefirió absolver al malhechor Barrabás. Entonces, alrededor de las 6 de la mañana, Jesús fue sentenciado a muerte. Después de eso, aún en la mañana del viernes de Pasión, Jesús fue flagelado y luego llevado al Calvario. La crucifixión ocurrió a las 9 de la mañana y Jesús sufrió en la cruz durante 6 horas. Entonces, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús entregó su espíritu al Padre y murió. Después de eso, un soldado romano atravesó el cuerpo de Jesús para verificar si realmente estaba muerto. Pero esta acción del soldado también fue el cumplimiento de las Escrituras. Tras ser bajado de la cruz, el cuerpo de Jesús fue sepultado antes de la puesta del sol del viernes, en la tumba cedida por José de Arimatea. Durante todo el sábado de la semana de Pasión, Jesús permaneció sepultado. Su tumba fue vigilada por soldados romanos. Pero el domingo ocurrió el día más espectacular de toda la historia. Temprano por la mañana, Jesucristo resucitó de los muertos y, triunfante, comenzó a aparecer a sus discípulos. Pero los líderes judíos no aceptaron la resurrección. Sobornaron a los guardias del sepulcro para que declararan que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús durante la noche. Y esta versión inventada se esparció entre los judíos. Sin embargo, los 4 evangelios describen claramente el sepulcro vacío de Jesús y sus apariciones después de la resurrección. Después de 2000 años, la verdad es que nadie ha sido capaz de silenciar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Sí, Jesucristo ha resucitado y está vivo para siempre. Al reflexionar sobre la última semana de Jesucristo antes de la crucifixión, somos profundamente conmovidos por la intensidad y el significado de estos eventos. El viaje de Jesús desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su resurrección es un testimonio impresionante de su misión redentora y de su amor incondicional por la humanidad. La semana de Pasión revela el corazón de un Dios que se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, para reconciliar consigo mismo a los pecadores. Esta narrativa no es solo un relato histórico, es el centro del Evangelio, la buena nueva de que a través del sacrificio de Cristo somos redimidos y recibimos la promesa de vida eterna. Jesús, el Mesías prometido,
cumple las profecías del Antiguo Testamento y a través de su sufrimiento, muerte y resurrección, establece un nuevo pacto de gracia y salvación para todos los que creen en Él. En este sentido, podemos aprender algunas lecciones prácticas importantes para nuestras vidas. En primer lugar, la reflexión sobre la pasión de Cristo debe llevarnos a una vida de gratitud y adoración. Reconociendo el gran sacrificio de Cristo hecho por nosotros, estamos llamados a vivir de manera que honre ese regalo inmerecido, dedicando nuestras vidas al servicio y alabanza a Dios. En segundo lugar, el ejemplo de Jesús lavando los pies de los discípulos es un poderoso recordatorio de la importancia de la humildad y el servicio en el reino de Dios. Debemos buscar servir a otros con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro. En tercer lugar, la jornada de Jesús durante la Semana de Pasión nos enseña sobre la perseverancia en la fe, incluso frente a sufrimientos y desafíos. En momentos de dificultad, estamos animados a mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en todas las circunstancias. En cuarto lugar, la resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe y la esperanza para el mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a compartir las buenas nuevas de su resurrección, testimoniando la transformación que Él opera en nuestras vidas. En quinto lugar, el recuerdo de los eventos de la Semana de Pasión debe llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra propia vida espiritual y a un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Es un tiempo para renovar nuestro compromiso con Cristo y buscar vivir conforme a su voluntad. Debemos vivir de manera que refleje el amor y la gracia que fueron tan abundantemente derramados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora escribe tu comentario diciendo si ya sabías todo lo que ocurrió en la última semana de Jesús antes de la crucifixión. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora y comparte este video con alguien.